Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Hoy vamos a estar hablando de lo que es Azure SQL DB. Eh, para comenzar, Azure SQL DB no es otra cosa que la oferta inicial de Microsoft como bases de datos, como plataforma, como servicio. Como servicio me refiero a que no tenemos acceso a toda la infraestructura que se encuentra eh, por debajo de nuestros servidores. En un servidor tradicional, podemos entrar y ver el espacio que queda en disco duro, podemos ver cómo están los procesadores, cuánta memoria está consumiendo. En bases de datos como servicio, el proveedor de nube, o sea, Microsoft, se encarga de manejar toda la infraestructura y nosotros como DBA nos concentramos en lo que es la configuración, mantenimiento y otros aspectos de las bases de datos que muchas veces nos consume el tiempo trabajando con cosas de infraestructura. Azure DB es esta oferta en la que podemos crear un servidor de SQL. Ese servidor de SQL, y lo digo entre comillas, porque aun cuando se llama un servidor de SQL, nosotros como usuarios no tenemos acceso a ese servidor, tenemos acceso a las bases de datos que contiene ese servidor, pero no al servidor per se. Durante la tarde de hoy vamos a estar discutiendo los pros, los contras. Vamos a estar discutiendo cómo crear un servidor y una base de datos desde el portal y vamos a hacer lo mismo desde PowerShell. ¿Okay? Voy a estar utilizando Azure Data Studio para conectarme a las bases de datos y voy a estar usando Visual Studio Code para PowerShell, ya que yo estoy en Mac. Y pues me gusta más cómo trabaja Visual Studio Code para PowerShell que utilizar el IDE de PowerShell como tal. Vamos a pasar primero que nada a cuáles son los pros. Los pros de utilizar Azure SQL DB es una solución perfecta para bases de datos individuales. Con esto me refiero, si usted tiene unos microservicios o tiene unas bases de datos que no interactúan entre ellas mismas, o sea, base de datos A no necesita hablar con base de datos B. Azure DB es perfecto porque la segregación eh, la segregación es instantánea. Lenin, sí, solamente accedes a la instancia como tal. Uno de los pros mayores es que una vez usted crea un Azure SQL DB, viene con cifrado automático. Me refiero a que no tenemos que estar creando certificados para TDE, no tenemos que estar creando passwords para TDE. Puedes crear pasos individuales, pero no tenemos que estar con la tendencia de que si se va a expirar un certificado, que si el password necesito reciclarlo cada 60 días. Todas esas cosas se pueden automatizar a través de Azure como tal. El escalamiento es simple. Si su servidor o su base de datos está teniendo problemas, los recursos alocados a esa base de datos no son suficientes, usted puede simplemente con deslizar una pantalla añadirle más recursos a su base de datos para que pueda seguir funcionando. Disponibilidad alta. La mayoría de las cosas que están en la nube tienen una disponibilidad bastante alta. Esto no significa que usted no deba hacer su diligencia y crear un grupo de disponibilidad e introducir su Azure SQL DB en un grupo de disponibilidad. La disponibilidad es más alta que un servidor regular, pero necesitamos, como quiera que sea, hacer los pasos necesarios para que nuestra disponibilidad sea aún más alta. Tal vez eso de disponibilidad alta no lo voy a estar tocando hoy porque disponibilidad alta es un tema que nos cogería toda una hora hablar de disponibilidad alta. Los respaldos son automáticos. Usted no tiene que estarse preocupando de que si necesito hacer logs cada 10 minutos o cada 15 minutos, que necesito hacer un diferencial todos los días y un full backup los domingos o los sábados o como sea que su compañía lo haga. La manera en que el backup trabaja de Azure DB, tenemos restauración en tiempo hasta 5 minutos anteriores a lo que teníamos ahora mismo. O sea, nos da 5 minutos de restauración en cierto tiempo y podemos cambiar la retención de los backups así sea un año. Obviamente usted va a pagar más si retiene más consultas, más respaldo.
Pongo esto de la visibilidad de facturación por el hecho de que si usted tiene una cuenta de Azure de múltiples tenants, o sea, múltiples clientes, con Azure DB usted puede ver cuál base de datos está consumiendo más recursos y usted puede ver cuánto le está costando cada base de datos. O sea, como un DBA que tiene que asegurarse de que management sepa lo que se está gastando en la nube, la visibilidad de facturación de Azure CQDB es excelente. El costo. Muchos dirán el costo por hora no es tan sencillo como el costo por hora en VM o en un servidor que ya yo tengo la licencia. Cuando usted le añade a la mezcla el hecho de que no tiene que pagar por mantenimiento, de que no tiene que pagar por licencia, de que no se tiene que amanecer haciendo backups, de que la disponibilidad es alta, el costo es muchísimo menor que si usted tuviera un servidor virtual. Y una de las grandes ventajas de Azure DB es la segregación entre lo que es el compute, o sea, el CPU, y lo que es el almacenamiento. Usted puede levantar el almacenamiento sin alterar el compute y viceversa. Esto nos da la flexibilidad de que si las bases de datos están creciendo, pero no se puede, usted no necesita más memoria, no necesita hacerlo. Les voy a contestar las preguntas en breve. Voy a intentar pasar en la parte de los pros y los contras y después hago una pausa para preguntas. Estos son los pros primarios que yo veo. Hay muchísimas otras cosas dentro de Azure DB que son una ventaja, como lo son Azure SQL Search, eh, los logs que puedes transmitir a otras aplicaciones, pero de eso no vamos a estar hablando hoy porque son temas mucho más profundos y lo que tenemos una sola hora. Eh, bueno, los cons, los contras. Si su aplicación requiere el uso de muchas librerías externas y CLRs, Azure CQDB no es para usted. Si usted tiene en su servidor un montón de ensamblajes que calculan strings o calculan muchas otras cosas, Azure CQDB no es la herramienta adecuada para usted porque el uso de librerías externas y de CLRs está limitado. No permite consultas a través de múltiples bases de datos. Con esto me refiero que si yo tengo una consulta que hace un select star en la tabla A de base de datos 1 con un join a la base de datos 2, eso no lo puede hacer en Azure CQDB. Por el hecho de que la conexión a una base de datos en Azure CQDB es privada al endpoint de esa base de datos. ¿Okay? Y tercero, en lo que yo veo como los cron, no acceso a la gente SQL. Azure SQLDB no viene con un acceso al agente. Y lo hacen por esto porque para eso está Azure Managed Instance si usted necesitara el agente incluido en la instancia. Se encuentra lo que se llaman los Elastic Jobs. En los Elastic Jobs usted puede hacer exactamente lo mismo que hace el agente SQL, pero lo puede hacer a múltiples instancias de Azure SQLDB simultáneamente. ¿Okay? Vamos a hablar brevemente de cómo es la arquitectura y las maneras de crear servicios. Durante hoy vamos a estar probando cómo hacer una base de datos y un servidor a través del portal de Azure. Vamos a hacerlo a través de PowerShell. No vamos a tocar el Azure CLI porque en mi opinión todavía le falta. Hay muchas cosas del Azure CLI que no hacen sentido, pero está disponible para otras funciones que son un poco más sencillas. ¿Cómo es la arquitectura de Azure SQL DB? Y antes de continuar con la arquitectura, veo aquí una pregunta que dice que había tratado de registrarse y solamente me pide un abono de $300. Desconozco desde tu región qué te está pidiendo. Bajo mi cuenta yo tengo $100 al mes incluido, pero mi cuenta está bajo un agreement viejo porque yo uso Azure desde hace muchos años. Pero entiendo que tienes cierta cantidad de créditos al mes y una vez esos créditos se te acaben, los servicios paran o puedes entonces poner una tarjeta de crédito y seguir utilizándolos. ¿Cómo es la arquitectura básica de SQL Server? La arquitectura básica de Azure SQL DB, usted tiene lo que se llama el SQL Server, que es la instancia, y usted tiene todas sus bases de datos. Cada una de esas bases de datos tiene un endpoint privado. Me refiero a que una vez usted se conecte a la base de datos A, usted no puede utilizar el statement use o usar para conectarse a otra base de datos. Si usted estableció una conexión a la base de datos A,
se tiene que quedar en la A. Si usted desea conectarse a la B, tiene que desconectarse y volverse a conectar a la B. Y así sucesivamente a la C. Y esto aplica para la arquitectura básica y la elástica. SQL Server trabaja en lo que se llaman DTUs o el Core Edition. DTUs no es otra cosa que una medida que SQL para Azure usa para determinar cuántos reads, writes y logs usted utiliza por segundo. Y es una medida que el cálculo es súper complicado. Por lo regular uno empieza con algunos 100 DTUs y va haciendo sus ajustes dependiendo cómo usted vea el performance de la base de datos. Ahora, si usted utiliza una arquitectura básica, quiere decir que su servidor contiene X cantidad de DTUs y esos DTUs se globalizan en la instancia. Ahora, si vemos la arquitectura elástica, lo que hace es que usted establece un elastic pool, o sea, una piscina de DTUs, y usted puede establecer cuál base de datos tiene más peso en esa piscina, cosa de que los DTUs o el compute se distribuyan de la manera que usted lo desee y cuando los DTUs no estén en uso, regresen a esa piscina. ¿Okay? Jorge pregunta, o sea, ¿no puedo interactuar entre las bases de datos de una misma instancia? No. Azure SQL DB no te permite cross database queries, o sea, todas las consultas tienen que ser en una base de datos. Si usted desea hacer consultas a través de múltiples bases de datos, tiene que usar o un virtual machine o Azure SQL Managed Instance que le permita hacer eso. ¿Okay? Veo una pregunta aquí de Lenin que pregunta cuáles son los requerimientos mínimos que nos da memoria core disco duro. Varía, dependiendo si lo utilizas a través del sistema DTU o si lo utilizas a través del sistema core. Y lo vamos a ver ya mismo cuando creemos una. ¿Okay? Vamos a pasar rápidamente a lo que es la creación de un servidor nuevo. ¿Okay? Y ese servidor nuevo, vamos a ir aquí al portal. Y yo voy a ir en mi homepage, yo voy a ir a SQL Servers. Y una vez yo esté en SQL Servers, yo le voy a decir que quiero un servidor nuevo. Este wizard me va a decir, ok, ¿quieres un servidor nuevo? Lo voy a poner en el grupo de recursos. Recuerden que todo en Azure necesita estar dentro de un resource group. Organicen su resource group de manera que si algún día necesitan borrar algo, se les haga mucho más fácil y así pueden ver, incluso para facturación, pueden verlo por resource group y es mucho más fácil de ver. ¿Okay? Voy a decir que este servidor se va a llamar ABD SQL. Así que quiero que se llame este servidor. Dice que ya está en uso. Vamos a ponerle 2020 a ver si. Ok, ese servidor ya está disponible. Lo voy a crear en la zona este de los Estados Unidos porque es donde yo tengo el resto de mis servidores. ¿Okay? Y voy a crear una cuenta de administrador. En este caso voy a utilizar Serrano ADM y voy a poner una contraseña. Vamos a introducir una contraseña aquí. Una vez yo especifique cómo se va a llamar mi servidor, en qué lugar deseo mi servidor, ¿ok? Y el password de administrador de ese servidor, voy a pasar el networking, voy a contestar las preguntas en breve. Firewall Rules me pregunta que si quiero en la pared de fuego permitir al servicio de Azure acceder a este servidor. Usualmente yo marco esto que sí, a menos que sea una entidad distinta. Por el hecho de que yo utilizo Azure DevOps para hacer mis deployments y Azure DevOps requiere que esto sea así. ¿Okay? Luego me pregunta que si quiero añadir Advanced Data Security. Advanced Data Security es un ofrecimiento donde SQL de Azure detecta anomalías, detecta cuando personas entran a la base de datos desde una fuente que no se conoce. Si yo como usuario me conecto desde mi casa por primera vez,
mi administrador va a recibir un correo electrónico dejándome saber que alguien entró de este IP por primera vez a esta base de datos. ¿Ok? Y en este caso le voy a decir que no quiero el trial. El trial cuesta $15 al mes. Si usted quisiera ponerlo, puede ponerlo y cuesta $15 al mes después de que se acabe el trial. Puede añadir tags si usted desee. Hoy no vamos a discutir los tags. Me disculpan por aquí que esto se abrió. Y luego le voy a dar Review and Create y voy a crear este servidor eh, para mis bases de datos. El servidor se está creando. ¿Okay? Ahora mismo el deployment está sucediendo. En lo que este deployment pasa, voy a contestar algunas preguntas. Al hacer consultas SQL, ¿se obtiene algún costo? Sí. Tú ocurres en el costo del computaje que hagan tus consultas. Si tú estás pagando por 100 DTU, vas a cobrar por lo que cuestan 100 DTU y lo vamos a explicar en breve porque el costo es por base de datos, no es por servidor. Si yo tengo un servidor y ese servidor no tiene ninguna base de datos, no me cuesta nada al mes. Ese servidor está ahí, no está haciendo nada. Ahora, una vez yo pongo una base de datos dentro, empieza inmediatamente a adquirir, a menos que usted ponga la función de suspender. ¿Ok? Lenin, preguntas, aunque no tenga la gente, ¿tengo alguna opción para que tareas programadas de esas que se ejecutan Store Procedure en la noche? Sí, para eso está el Elastic Job. Puedes crear un Elastic Job y ese Elastic Job te permite hacer lo mismo que hace la gente, pero es un servicio aparte de Azure. Ok, nuestro servidor ahora mismo está disponible. ¿Okay? Si yo voy al recurso, ya mi servidor está disponible. Este menú que está aquí es el menú principal de lo que sería mi SQL Server. ¿Okay? Y si se fijan, está lo que es el firewall setting. El firewall setting no es otra cosa que mis permisos de red. En este caso, yo voy a abrir el firewall setting bien rápido y voy a verificar aquí, voy a añadir el cliente de mi casa, cosa de que automáticamente me permita, me conecte al VPN para poder tener un IP distinto. Y ahora voy a cerrar aquí y ya yo autoricé a que desde mi casa yo me pueda conectar a ese servidor. Una de las cosas que mucha gente no utiliza cuando usa Azure Data Studio es la habilidad de Azure Data Studio conectarse a Azure directamente. Vamos a ir a Azure Data Studio por un segundo. Y aquí en Azure Data Studio, yo le voy a dar refresh. Y Azure va a buscar dentro de mi instancia dentro de mis instancias en Azure los SQL Servers que existan. Y si se fijan, ya mi servidor de SQL se encuentra aquí. Yo puedo venir, conectarlo y para conectarlo tengo que ponerle el password. Y yo me conecté al servidor que acabo de crear en el portal. Obviamente no tiene ninguna base de datos. ¿Okay? Para yo crear una base de datos puedo hacerlo a través del portal y vamos a verlo un segundo aquí. Ahora que yo estoy en ese recurso, estoy en este recurso que es mi servidor, se llama ABD SQL 2020. Entiendo, Emanuel, que si accedes por primera vez tienes un trial de un mes con cierta cantidad de créditos. Creo que son $120 en crédito. ¿Okay? Una vez yo estoy en mi servidor, ahora mismo estamos hablando a nivel de servidor. Yo puedo ir aquí donde dice SQL Databases y veo que no tengo ninguna base de datos. ¿Okay? Si no tengo ninguna base de datos, yo puedo crear una base de datos de manera elástica o de manera no elástica. Yo puedo ir de nuevo a mi servidor y decirle aquí Create Database. Esto crea una base de datos en blanco. Si creamos una base de datos en blanco, le voy a llamar miércoles prueba. ¿Ok? Y está en el servidor que especifique. Y si se fijan, dice, ¿quieres usar un SQL Elastic Pool? O sea, en ese icono que está ahí que dice Want to use a SQL Elastic Pool, me está preguntando si yo quiero una configuración elástica.
para esta base de datos no voy a utilizar una configuración elástica. Y si se fijan en el Compute y Storage, me dice que esta base de datos va a tener 2 core y 32 gigas de storage. Yo le puedo decir configurar, y aquí es donde yo puedo ir y configurar cómo va a ser el rendimiento de mi base de datos. ¿Okay? Digo que yo necesito aproximadamente, vamos a ponerle 100 gigas y puedo, le puedo decir aquí que necesito 100 gigabytes y necesito 4 cores. Si yo necesito 4 cores, eso me va a costar $467 con 95 centavos al mes aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la cantidad de compute que yo estoy alocando a este tipo. Por lo regular, si más no me equivoco, son aproximadamente 5 gigas por core, o sea que esto tendría 20 gigas de memoria, este servidor. ¿Okay? Si yo quisiera ir serverless quiere decir que yo quiero que vaya hasta una cantidad de 6 cores o una cantidad de 4 cores. ¿Okay? Y que mi cantidad mínima de cores sean, decirle 4 a 8, por ejemplo. Mi servidor va a ser totalmente elástico. Mi servidor va a empezar en 4 cores y según haga falta, mi servidor va a añadir más cores en el proceso. La diferencia de este método y del otro es que en este método el servidor puede escalar cuando necesite y achicarse cuando no necesite. Y una de las ventajas mayores es que te cobran por segundo. Si te fijas, aquí esto va a costar aproximadamente $0.0000145 por segundo. ¿Qué quiere decir? Que este servidor va a tener un mínimo de 4 gigas de memoria y va a tener un máximo de 24 gigabytes cuando adquiera 8 cores. ¿Okay? Michelle dice un poco caro Azure. Eso es relativo. Por el hecho de que lo que te estás ahorrando en mantenimiento, en almacenaje, en mano de obra, lo estás alocando a alta disponibilidad y a tener más tiempo para otras cosas en tu organización. ¿Okay? Una de las grandes ventajas de ir serverless, y esta es una de mis configuraciones favoritas, es que nos permite decir, quiero que cuando hayan pasado 10 minutos de inactividad en una hora de inactividad en mi base de datos, quiero que suspendas esa base de datos. Lo que hace esto es que si tu base de datos es una base de datos que es accesada infrecuentemente, SQL va a hacer una pequeña pausa y dejas de consumir dinero en esa base de datos hasta que la próxima consulta venga y la despierte. O sea que si tu base de datos la utilizan una vez cada 2 horas, vas a solamente a pagar por la cantidad por una hora de esas 2 horas que estás consumiendo. ¿Okay? Y puedes entonces decirle la cantidad de espacio que desees y es una relación de 1/3 la cantidad del log a la cantidad de, de almacenaje total. Jorge pregunta, ¿existe alguna forma o servicio que me permite interactuar con más de una base de datos en una instancia? Sí, si tú necesitaras interactuar con más de una base de datos, yo te recomiendo que utilices entonces Azure SQL Managed Instance, no Azure SQL DB. Instancias manejadas es un poco distinto porque instancias manejadas incluye la gente y te permite hacer queries entre bases de datos. Pronto voy a dar una charla acerca de ese, pero ese hay que preparar todo en adelante porque se tarda aproximadamente 6 horas en hacer un deployment. Juan Carlos pregunta, ¿dónde es más caro el cobro? Azure AWS es relativo, dependiendo cómo configures ambos lados. Unos tienen sus pros, otros tienen sus pros, pero es todo dependiendo cómo configures. Yo encuentro que Azure es mucho más flexible en cuestión a las opciones que te da para limitar el costo. AWS es un poco más rígido, yo trabajo con AWS todos los días. Volviendo a lo que es la configuración, si yo configuro esta base de datos serverless, me permite
decirle la cantidad de cores que puedo utilizar y la cantidad máxima de cores que puedo utilizar. Y el costo. O sea, que si mi base de datos estuviera activa todo el tiempo, o infrecuentemente, esta configuración que tengo ahora mismo aquí con, vamos a ponerle 295 gigabytes de almacenamiento, 88 gigabytes para los logs, un mínimo de 4 cores, un máximo de 8, un mínimo de 12 gigabytes de memoria, un máximo de 24, me costaría aproximadamente $44 al mes. ¿Okay? Ahora, si mi base de datos estuviera todo el tiempo siendo consumida, obviamente me costaría mucho más, pero puedes ver y jugar con esta configuración. Esta configuración que está aquí es flexible. Puedes ir siempre y cambiarla, escalarla, descalarla, como usted desee. ¿Okay? Estas son las dos etapas del computaje, o sea, provisionado. En provisionado tú dices, quiero siempre tener esta cantidad de cores. ¿Okay? Y en serverless le dice, puedo ser variable. Puedo empezar con tanto y escalar a tanto y bajar de nuevo cuando no lo esté utilizando. Esto es lo que se llama de propósito general. ¿Okay? Está lo que se llama Hyperscale y lo que se llama Business Critical. Estos dos tiers que están aquí son extremadamente costosos, pero son para workloads que son bien complicados. Por ejemplo, Hyperscale lo que hace es que crea una serie de Azure SQL DBs que entre todos procesan la información que necesitas para que el multithreading, ese múltiple procesamiento de los datos sea más rápido y puedas obtener lo que deseas. Es excelente para procesamientos temporeros de datos cuando necesitas estar recibiendo petabytes de información. Necesitas procesarlos y después descartar el servidor. Esto es excelente. Y Business Critical, cuando tienes una aplicación que es crítica para tu sistema, o sea, necesitas que la disponibilidad sea alta, entonces utilizas Business Critical, pero si te fijas en Business Critical no se encuentra lo que se llama el serverless, porque en Business Critical tienes que reservar la cantidad de poder que quieres para tu servidor. ¿Ok? Ah, vamos, no tengo ninguna otra pregunta. Lili, gracias por ir contestando preguntas, te lo agradezco mucho. O sea, estas son las opciones. Para el día de hoy vamos a utilizar un serverless. Vamos a empezar con, vamos a empezar con 4 y terminamos con 12. ¿Ok? Voy a darle apply y ese es el poder que quiero para esta base de datos. Eh, Luego me va a la parte de networking. Esta parte de networking es bien especial por el hecho de que puedo acceder a mi servidor donde tengo todas mis bases de datos, pero inclusive yo puedo crear endpoints, o sea, puntos de enfoque para esta base de datos donde las demás bases de datos no puedan ver esta y solamente las personas que vengan a través de este punto privado puedan verlo. Y esto es excelente para cuando estamos haciendo migraciones de datos, estamos trabajando con data de pacientes, que es data súper sensible. Puedes crear un punto privado donde solamente las conexiones que vengan a través de ese punto privado puedan acceder a esta base de datos. Si añadimos private endpoints, puedes apagar la norma de que todos los servicios accedan a Azure y así, aunque yo me conecte a ese servidor, no puedo ver las bases de datos que son privadas dentro de ese punto. ¿Okay? En el caso de hoy no vamos a crear endpoints. Yo voy a hacer un taller más luego donde vamos a hablar muchísimo más en detalle de las funciones adicionales de Azure DB. ¿Okay? La charla va a ser un poco más introductoria porque lo que tenemos es una hora y ya va media hora. Eh, Una vez llegamos aquí a los additional settings, podemos decir, no, yo tengo un backup de mi base de datos. Y si usted tuviera un backup de su base de datos, usted podría venir aquí y buscarlo en una cuenta de almacenamiento. Y cuando Azure crea su base de datos nueva, va a restaurar esa base de datos dentro de esa instancia. Y la ventaja es que podemos migrar nuestras bases de datos que tenemos on-prem, llevando el backup a una cuenta de storage y una vez está en esa cuenta de storage, crear la base de datos diciéndole quiero que crees esta base de datos a través de este backup. Y SQL va a restaurar esa base de datos. Y si usted estuviese haciendo la base de datos simplemente para probar, puede utilizar un sample database y esto le va a crear una base de datos de AdventureWorks Lite. ¿Okay?
Lo mismo, usted puede añadirle Advanced Data Security individual a cada base de datos. Si usted tiene una base de datos que quiere que tenga Advanced Data Security, puede hacerlo individual por la base de datos o puede hacerlo a nivel de instancia. Hoy no vamos a usar aquí y vamos a crear una base de datos en blanco, cosa de que sea un poco más rápido. Puede escoger la colación si usted quiere tuviera una colación distinta al Latin 1 General CPI. ¿Okay? Puede añadir tags, si usted desea añadir tags, puede añadir tags y una vez usted termine, le podemos dar Review and Create y esto va a crear esa base de datos en blanco que pedimos. ¿Okay? La base de datos se está creando. ¿Okay? Si le damos refresh aquí, podemos ver que la base de datos está siendo creada. En lo que esa base de datos se crea, voy a contestar aquí. Si tengo una máquina virtual en Microsoft Azure y mi base de datos ya utilizó el tamaño máximo de 1 terabyte, ¿qué es más rentable? ¿Migrar la base de datos a Azure SQL DB o comprar más almacenamiento en disco? Te voy a ser bien honesto, todo depende de cuán eficiente sea tu base de datos. Si tienes una base de datos que no has terminado de hacerle mejoras a tus workflows, tus consultas corren lento o tus consultas utilizan mucho CPU, yo te recomiendo que hagas todo lo posible por optimizar todas tus consultas antes de moverla a un sistema serverless por el que estás pagando por CPU. ¿Okay? Parte de moverse a la nube eficazmente es optimizar tus consultas para que tus gastos mensuales no se vean afectados por la mala utilización de tus consultas. O sea, si estás pensando ir a la nube completamente, pasa por un proceso de performance tuning, haz que tus consultas sean lo más eficientes posible, cosa de que tus gastos en la nube sean menores. En tu caso, si no sabes cuán grande es tu consulta, yo te recomendaría que expandas el disco. Los discos en Azure aguantan hasta 14 terabytes. ¿Okay? Cualquier versión se puede restaurar sin problema. Yo te recomiendo que si vienes de una versión anterior, como 2008, 2012, restaures a 2016 primero antes de hacer el movimiento directo. Ahí y tienes que correr el Migration Assistant porque si estás usando cierta cantidad de funciones que no trabajan bien o tienes, por ejemplo, la declaración de fill factor en los índices, eso no es válido en Azure SQL Database. Eh, Azure SQL Database maneja los índices por ti. Si usted desea restaurar una base de datos en Azure SQL DB, prepare su base de datos primero. Haga que su base de datos corra en una manera en que Azure SQL DB sea compatible y hay un montón de documentación en la nube de cómo hacerlo, pero utilizando el Azure Migration Assistant sería lo mejor, porque analiza tu base de datos y te dice todas las cosas que tienes que cambiar antes de poder moverte. Michelle pregunta, hola Carlos, ¿cómo qué versión se está corriendo el Azure SQL DB? La última. Si estamos en Azure Data en 2019, tiene 2019. Siempre está al día y siempre se va a mantener al día. Azure SQL DB va haciendo patches automáticos de tu base de datos y manteniéndote en la última versión constantemente. Ok, nuestra base de datos está lista. Si vamos aquí ahora, vamos a ver que la base de datos está lista, no ha habido ninguna consulta. Una de las grandes ventajas de utilizar Azure DB es que te permite hacer muchísimas cosas. Te permite conectar un Power BI directamente, te permite conectar Power Automate, Power Apps, te permite configurar georreplicación. O sea, yo puedo tener otro servidor en otra región de los Estados Unidos o una región del mundo y puedo replicar esa base de datos automático a otro servidor. ¿Okay? Y es con cuestión de 2 o 3 clics ya tienes replicación establecida. Te permite hacer un sync a otras bases de datos. Si tienes una base de datos aquí y tú quieres que se mantenga el día con esta de acá, puedes hacer un sync entre esas 2 bases de datos. Puedes añadir Add Azure Search. O sea, Azure Search es un sistema parecido a Redis Cache, donde tienes un nivel de cache y donde mantienes un, un, un índice de tus datos en memoria en Azure Search, cosa de que data que no cambia frecuentemente y que los usuarios accesan frecuentemente, la puedas buscar desde ahí y no tengas que estar utilizando computaje de tu base de datos para ese tipo de cosas. Pronto viene un taller de esto, está casi completo. ¿Okay? Y tiene Stream Analytics que te permite hacer streaming de data
y de analizar data directamente desde Azure SQL DB. Como dije, voy a hacer otro taller luego que va a tener todas las pequeñas cositas que contiene Azure DB más en detalle, porque esas cositas nos cogerían fácil 2 horas explicar todas estas otras ofertas que tiene Azure SQL DB. ¿Ok? Como mencioné, parte de la seguridad es que ya viene con Dynamic Data Masking, lo puedes acceder y puedes añadir todo tu masking a través de aquí. O sea, si tu base de datos tú quieres que lo seguro social o el teléfono se vea asterisco, 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 asterisco y los últimos 4 dígitos, puedes declarar todas esas máscaras aquí. ¿Ok? Y te permite hacer esas máscaras a nivel de portal sin tener que estar escribiendo SQL para hacerlo. Y la inscripción o el cifrado automático de data, si se fijan, está prendido ya de fábrica. O sea, su data en descanso automáticamente está cifrada. Y esto es una gran ventaja. ¿Okay? Contiene lo que se llama Intelligent Performance y no es otra cosa que SQL, el motor está analizando las consultas y te va dando recomendaciones, te va diciendo este índice está mal o esta consulta te está causando este problema. O sea que mucho del monitoreo que utilizamos herramientas externas lo obtienes a través de utilizar Azure SQL y esto es una de las cosas por las cuales el costo yo encuentro que es relativo. Porque lo que yo me gastaría en otras herramientas para monitorear ciertos aspectos de mi infraestructura viene ya de fábrica con Azure SQL DB. ¿Okay? Eh, Ahora mismo la base de datos está en blanca, pero si se fijan, pues podrías tener aquí, si tienes el Intelligent Performance prendido, automáticamente a veces hace tuning de unos índices automáticos. Hay un montón de cosas que podemos configurar, pero te da un montón de inteligencia acerca de lo que está sucediendo en tu base de datos. Y esta es la manera en la que en SQL, a través del portal, podemos crear un servidor y una base de datos. Si se fijan, está esta área aquí de monitoring y alerts. Puedes crear alertas que digan si sucede esto, eh, si sucede si tienes una consulta que está cogiendo más de 30 segundos, puedes crear una alerta que envíe un email automáticamente. Puedes crear alertas para bloqueo, para deadlocks, para un montón de cosas a través de aquí. Pero una de las cosas que a mí más me encanta es esto, Log Analytics. Yo puedo coger los logs de mi base de datos y cuando digo los logs es los errores, cuando alguien entró, cuando alguien no entró, cuando una consulta se tomó más de X cantidad de tiempo. Y todos esos logs yo puedo enviarlo hacia Log Analytics, donde yo puedo correr consultas de KQL, o sea, Analytics Query Language, a través de mis logs y yo puedo ver si un usuario está haciendo mal uso de mi base de datos, si un usuario está accediendo a ciertas tablas con mayor regularidad, si algún usuario está usando Select Star. Te puede hacer una consulta que verifique cada vez que en el texto haya Select Star. Y a través de Log Analytics usted puede obtener esas alertas que le permitan a usted saber si sus usuarios están haciendo buen uso de su base de datos o mal uso de su base de datos. ¿Eh? Son muchísimas de las cosas que nos permite hacer Azure SQL Server. Y para ir cerrando la parte del portal, esta es la manera en la que el portal de SQL le permite a usted eh, crear estas consultas y, y decirle, mira, necesito un servidor y con ese servidor necesito X cantidad de bases de datos. Ahora, vamos a ir un momento de nuevo a nuestro servidor y voy a entrar al mismo servidor y voy a crear lo que se llama un SQL Elastic Pool. ¿Okay? Vamos aquí al overview y voy a crear un new Elastic Pool. El new Elastic Pool, yo le digo que se va a llamar BDA Elastic. ¿Okay? Y ese Elastic Pool, yo le voy a decir, oye, yo quiero que tú tengas 12 cores y 169 gigabytes de memoria. O vamos a ponerle aquí 250 gigabytes 250 gigabytes de almacenamiento. Eso que hacen los 12 cores, lo que me hace a mí es decir,
de ahora en adelante, las bases de datos que yo ponga dentro de este Elastic Pool pueden utilizar de estos 12 cores. No se pueden exceder de estos 12 cores. ¿Ok? Si yo voy a las bases de datos, ahora mismo no tengo ninguna base de datos. Y le voy a dar Apply. Y voy a crear ese Review Pool que está ahí. Vamos a crear ese pool, se tarda un segundito. Ese pool contiene 12 cores, como mencioné. Aquí que se cree un segundito, no se tarda mucho, se tarda algunos 30 segundos para crear ese pool. Y lo que estoy haciendo es un contenedor de recursos para que las bases de datos que yo añada posteriormente puedan utilizar todas de ese recurso. ¿Okay? Aquí esperamos a que se cree el pool. Estoy viendo, a ver, no hay ninguna pregunta por ahora. Okay. Una vez se genere el pool, vamos a añadir. Ok, ya el pool está creado. Okay. Ya ese pool está creado. Yo voy a mi base, a mi servidor de SQL de nuevo. Y ahora yo voy a crear dos bases de datos. Y esas bases de datos que voy a crear, le voy a poner BDA1. Y esa base de datos dice que sí, que va a utilizar un Elastic Pool que ya existe. Si se fijan, la configuración cambia. Porque este Elastic Pool que yo quiero utilizar, le voy a dar Review and Create. No toca hacer nada más. Simplemente crearla bajo ese pool. Y en lo que esa se va creando, yo voy a ir y voy a crear una segunda. Yo voy a crear otra base de datos que se llama el BDA2 y le voy a decir que quiero que utilice el pool elástico. ¿Okay? Ahora yo tengo dos bases de datos que están siendo creadas dentro de ese recurso. ¿Okay? Voy a cerrar aquí y voy a mi servidor de nuevo. Y ahora mi servidor contiene tres bases de datos. ¿Okay? Si voy a SQL Databases, hay miércoles prueba y las otras dos bases de datos se están creando ahora mismo. Okay. Verificar aquí que a veces se tarda en refrescar. Okay. Voy a mis bases de datos y tengo BDA1 y BDA2. Y si se fijan, el pricing tier dice Elastic General Purpose. Eso quiere decir que mis dos bases de datos están usando un pool elástico. El pool elástico es una cantidad de recursos alocados que esas bases de datos van a compartir. Si yo voy aquí a la configuración de mi pool elástico, ¿okay? Yo puedo ver que dentro de ese pool elástico existen dos bases de datos. Y esas dos bases de datos consumen cierta cantidad de recursos. Si yo le doy a la ventana de Configure, puedo ver que mi pool elástico, eh, contiene 12 cores y 250 GB de almacenamiento. Y estas dos bases de datos se encuentran en ese pool. Una vez las bases de datos empiezan a ser utilizadas, usted puede ver cuánto está utilizando de ese pool cada una de las bases de datos y usted puede hacer sus ajustes. Ahora, yo tengo una base de datos que necesita más que la otra. Usted puede ir aquí a Per Database Settings y decirle, mira, yo quiero que cada base de datos utilice 4 cores mínimo. Y cada base de datos va a empezar con 4 cores mínimo. Van a hacer uso del resto de las bases de datos, pero usted puede crear cuánto va a ser el mínimo de cada una de las bases de datos. La mayor ventaja que nos da de utilizar los Elastic Pool es que nos permite saber que esta cantidad de recursos están siendo compartidos en esta cantidad de bases de datos. Si todas esas bases de datos le pertenecen a un mismo cliente, usted sabe cuánto están consumiendo por cuánto consume el pool. Pero también usted puede ver cuál base de datos consume más y cuál consume menos. Si usted va al área de monitoreo, usted puede ver cuántos recursos está utilizando cada una de las bases de datos en el pool. Y aquí usted va a ver ciertas gráficas indicándole esta base de datos utilizó
4 cores hoy, ayer utilizó 2 y así sucesivamente. Y usted puede ver el juego de cómo las bases de datos utilizan sus cores. ¿Okay? Esto es lo básico de cómo crear un Azure SQL DB a través del portal. Vamos a brincar un momentito a Visual Studio Code. ¿Okay? Y en Visual Studio Code, usted puede escribir PowerShell para crear, o si usted desea utilizar su cuenta de PowerShell, usted puede utilizarlo para crear este tipo de consulta. Ahora mismo yo tengo esta consulta que dice que el grupo de recursos, la variable grupo de recursos, no es otra cosa con get AC resource group, donde el nombre del recurso equivale, o sea, es igual a DevOps para DBA, que es el grupo de recursos que estoy utilizando. Si yo ejecuto estas dos que están aquí, cuando yo ejecute esta sentencia, se fijan, me dijo, y si se fijan aquí, si se fijan aquí, me dijo que el nombre de mi servidor, el nombre de mi grupo de recursos es DevOps para DBA, ¿okay? Se encuentra en Estados Unidos, el este de Estados Unidos, y ahora mismo el estatus de provisión es satisfactorio, o sea, está arriba, está funcionando. ¿Okay? Pero me da otra información que si necesita saber los tags o quizás hacer una búsqueda por tags, puedo utilizarlo. Antes de que se me olvide, si usted va a utilizar PowerShell para este tipo de comandos, la primera vez que usted vaya a correrlo, necesita hacer lo que se llama un Connect AC Account. Y eso le va a salir una ventana donde usted hace login en Azure y le permite entonces seguir haciendo el resto del PowerShell. Y esa variable le dura 24 horas. ¿Okay? Ahora, yo digo que para ese servidor, yo quiero el username serrano admin, el string del password va a ser aprendiendo arroba 1. Voy a convertir ese string a un string seguro. Y luego estos dos, este string seguro y este string de aquí, lo voy a inyectar dentro de unas credenciales de PowerShell. ¿Okay? Luego le voy a decir que el nombre de mi servidor quiero que se llame miércoles de SQL. ¿Okay? Y luego voy a utilizar el comando new AC SQL Server con todas estas llaves. Server name equivale a server name, a la variable server name. SQL Administrator equivale al objeto de la credencial. Creo unas credenciales y esas son las que voy a utilizar para ahí. Esta bandera que está aquí requiere un objeto de credenciales de PowerShell. ¿Okay? Voy a decirle que lo quiero dentro del grupo de recursos que se encuentra dentro de esta variable. O sea, el nombre, el resource group name de esta variable. Y en la locación del resource group.location que se encuentra dentro de esta variable. ¿Okay? Si se fijan, yo tengo la comilla hacia atrás y eso en PowerShell se utiliza para cuando quieres poner las llaves en líneas independientes. Esto le indica a PowerShell que el comando continúa en la próxima línea. ¿Okay? Ahora, una vez yo tenga esto, le voy a dar correr. Y esto está ejecutando el comando. Esto se va a tardar algunos 30 segundos, ¿okay? En lo que ejecuta el comando. Y estoy corriendo, como indiqué anteriormente, PowerShell dentro de Visual Studio Code. ¿Okay? Y esta es una manera bien sencilla de crear este servidor. Obviamente usted puede utilizar templates para indicar el tipo de servidor que quiere, cuántos tags. Y hay un montón de maneras utilizando JSON para usted insertar un template directamente dentro de PowerShell y crearlo. Hay muchísimas maneras de ejecutar estas mismas sentencias donde usted configura hasta los usuarios de primera instancia. ¿Okay? Vamos a esperar aquí a que se genere el servidor. Ok, el servidor terminó. Nos dice que el servidor fue creado en el grupo DevOps para DBA. El servidor se llama miércoles de SQL. El estado donde se creó, el administrador. Si vamos al portal de SQL ahora mismo y vamos a Home, voy a mis SQL Servers y vamos a darle refrescar aquí porque a veces se tarda en enseñar. A veces se tarda un poquito en... Aquí está. Si te fijas, está el servidor creado miércoles de SQL.
que no contiene ninguna base de datos. ¿Ok? Pero es un servidor creado como mismo lo creé a través del portal, lo creé a través de PowerShell. A mí me gusta crear cosas a través de PowerShell porque si alguien me pide algo, yo tengo ya cierta cantidad de templates y de configuraciones establecidas. Y cuando me dicen, Carlos, necesito un servidor con tanto, 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 yo altero un JSON file, lo envío y no me tengo que preocupar por entrar. Una vez el servidor me responda, ya estoy creado, yo envío las credenciales y ya, estamos listos. Eso te permite automatizar la creación de un montón. Ahora, ya yo creé el servidor. Este servidor no tiene ninguna base de datos. Vamos a crear la base de datos. Vamos a ir a Visual Studio Code de nuevo. Y vamos a ir a este script que le digo, necesito, y déjame darle zoom aquí para que lo puedan ver mejor. Le voy a decir, ok, la variable SQL es un get AC SQL Server. Estoy utilizando esta función donde el nombre de mi servidor se llame miércoles de SQL. Si yo ejecuto esta sentencia y luego ejecuto esta sentencia de aquí, me dice que mi servidor se llama miércoles de SQL y me da toda la información del servidor. Ahora yo puedo decirle, la base de datos nueva se va a llamar Aprendiendo BD con SQL Server. Este es el nombre, este es el grupo del recurso. Este es el nombre de la base de datos y este es el servidor. Si ejecutamos la consulta de nuevo, se está ejecutando la consulta completa. Nos toma algunos 5 o 10 segundos. Esta consulta por lo regular es mucho más rápida que crear el servidor. Una de las cosas que a mí me encanta de Azure y del cloud como tal es la habilidad que tengo para crear servicios rápidos. Eh, y eso es una de las cosas que cuando hablamos de costo, el costo de un consultor creando bases de datos o administrando bases de datos es alto. Los DBA cobran mucho. Así que al momento de usted pagarle a un consultor, you know, $250 la hora para que logre hacer un servidor cuando puede pagarle $250 la hora y que te dé 10, es significativo. ¿Okay? Mi base de datos fue hecha. Si voy ahora aquí al portal de Azure, mi base de datos aprendiendo BD con SQL Server está creada. Bien importante recalcar, esta base de datos se creó con el default, con el de facto que son 5 cores, generación 5, 2 cores y 6 gigas de memoria. Si usted desea más, tiene que añadirle la configuración de su PowerShell. Y es un poquito más complicado añadir los cores y todo lo demás, pero se puede hacer. Pero para el ejercicio de hoy quería mostrarles una manera sencilla de hacer el deployment. Y luego usted puede ir aquí y cambiar la configuración de su base de datos. Si usted desea que la base de datos tenga más o menos, usted puede ir aquí a configurar y hacer cambios necesarios a la configuración de su servidor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Vamos ya llegando al final. Para recapitular, Azure SQL es excelente para bases de datos únicas, o sea, isoladas, que usted no necesite hablarse entre otras. Eh, es excelente para cuando usted necesita una base de datos rápida. Usted necesita una base de datos y la necesito para ayer. Hágala en Azure SQL, porque la puede hacer en un momento. Es excelente cuando usted necesita que las conexiones a su base de datos sean totalmente privadas, porque le permite crear un private endpoint y hacer que su base de datos esté totalmente isolada de las demás. No contiene SQL Agent Job, pero para eso está el Elastic Jobs de SQL. Yo voy a dar un taller acerca de Elastic Jobs bien, próximamente. Y en los cons, pues si usted utiliza muchos ensamblajes o CLRs o funciones externas, hay muchas restricciones acerca de eso. Pero si su base de datos usted la necesita para un microservicio o simplemente para migraciones y cosas, es excelente. Podemos crearlas a través del portal o las podemos crear a través
o las podemos crear a través de PowerShell o ARM o Azure CLI. Lily pregunta, ¿los templates pueden ser XML y JSON o son dos cosas distintas? Los templates son en JSON. Son en JSON porque lo que se llama ARM, que es el template que utiliza Microsoft, el Azure Resource Manager, utiliza una versión de JSON para crear los ARM templates. Y tendrías que crear un ARM template que se lo pases a PowerShell para que PowerShell pueda hacer sus ejecuciones. ¿Okay? Eh, Michelle pregunta, ¿cómo crearía un job en Azure? En esta charla no voy a explicar mucho cómo crear los jobs en Azure, pero déjame darte un preview para que veas cómo se utilizaría. Si tú vas a Home y tú escribes Elastic, vas a ver Elastic Job Agents. Y en ese Elastic Job Agents tú puedes crear tienes que crear un agente primero. Y una vez crees ese agente puede guardar los jobs. Y esta configuración es bien similar al SQL Agent. Tú creas un agente, lo conectas a tus bases de datos y después le dices, quiero que ejecutes esta sentencia. Quiero que ejecutes este procedimiento almacenado y que configures esto. ¿Okay? Pero es a través de un agente elástico, no es a través de un agente de SQL normal como estamos acostumbrados. ¿Okay? Si tienen dudas, preguntas, siéntanse en la confianza de contactarme a través de mi blog o contactarme a través de LinkedIn. Eh, y si su pregunta es acerca de uno de estos talleres, en confianza, postéenla en el grupo, aprendiendo bases de datos con SQL Server, y así aclaramos la duda y les sirve de conocimiento para todos los demás que están en el grupo, ¿ok? Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por asistir todos los miércoles a estas pequeñas cláusulas y nos veremos pronto, ¿ok? Hasta el próximo miércoles. Ya como para martes, como para lunes, se verán el tema del próximo miércoles. Y ya posiblemente entre hoy y mañana este video estará en mi canal de YouTube para que puedan ir y verlo de nuevo si necesitan. ¿Ok? Eh, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo y por asistir cada miércoles y hasta la próxima.